se pide calcular la ecuación del esferoide de Saturno. O sea, Saturno es el planeta menos esférico de todos los del planeta, de los del sistema solar. Quiere decir que tiene una forma más achatada que ninguno. Aquí la estoy exagerando, ¿no? Pero, por supuesto que la circunferencia ecuatorial realmente no es una elipse. Como ya he dicho, es una circunferencia, ¿no? Ya que aquí es donde está generándose la revolución. Entonces, esta es una circunferencia, mientras que la sección polar, esta sí que es elíptica, ¿no? Entonces, cuanto más esférico sea un planeta, pues más se igualan el radio polar y el radio ecuatorial, ¿no? En el caso de Saturno tenemos que el radio ecuatorial mide 60.268 kilómetros, mientras que el radio polar mide 54.364 kilómetros. Entonces nos piden una ecuación de la elipse que pasa por ese plano vertical, o sea, para ser más exactos, por el eje de revolución, ¿no? Entonces, como tenemos que esto mide esta medida y esto mide esta medida, sabemos que esa sección, ¿no?, pues vendrá dado por esta sección elíptica, vendrá dada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado. Tenemos entonces aquí el caso de este radio para x, 60.268 al cuadrado, mientras que aquí tenemos 54.364 al cuadrado, igual a 1. Y esa es la ecuación de la elipse que pasa por esa sección. Esa es la sección que pasa por el eje por el eje que pasa por los dos polos, ¿no? Mientras que la circunferencia la circunferencia que forma parte de la superficie de revolución, pues necesariamente, como tiene siempre este mismo radio, pues será x cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado, que es esto, 60.268 al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos ya las dos ecuaciones, la ecuación del plano que pasa por el eje polar y la ecuación del plano ortogonal al eje polar, de manera que este plano corta al planeta según esta circunferencia, ¿no? Cuando una superficie es de revolución, como todos los planetas, todas las secciones ortogonales a este eje son todas circunferencias. Lo que pasa es que según se acerca al polo, estas circunferencias van reduciendo cada vez su tamaño, ¿no?, hasta convertirse en el punto del polo, ¿no? Entonces decimos, cuando un elipsoide, esta figura es un elipsoide, la Tierra también lo es, pero no tan distorsionado, digamos que es más esférica, ¿no?, para no hablar de distorsión en elipsoides. Pues decíamos que cuando tenemos un elipsoide que tiene dos ejes iguales y uno desigual, entonces si queremos tener la ecuación del elipsoide, pues bastaría poner otra variable más, y como tenemos dos ejes iguales, que son iguales a esto, la tercera variable, si consideramos este z, pues es el que lleva este número, z al cuadrado partido esto, mientras que y al cuadrado llevaría este mismo número, ¿no? Entonces, en síntesis, tenemos dos tipos de elipsoides, y el caso particular del elipsoide en el que ya todos los ejes son iguales. Tenemos la esfera, tiene los tres ejes iguales, ¿no? Tenemos el elipsoide de revolución, que será el caso del planeta Saturno y los demás planetas, ya que no hay ninguno totalmente esférico, es un elipsoide que tiene este eje distinto de este, y este eje, en este caso en el dibujo parece que los tres ejes son distintos, ¿no? Mientras que en el caso de Saturno tenemos dos ejes iguales, que es la circunferencia de revolución, la circunferencia ecuatorial, y uno más pequeño, ¿no? Entonces tenemos ya que es el elipsoide de
revolución, ¿no? Bueno, en este caso es elipsoide, se llama también esferoide, elipsoide de 2 ejes, ¿no? Mientras que aquí tenemos elipsoide de 3 ejes, los 3 ejes son distintos. Por regla general, pues, los planetas tienen esta forma, se pueden adecuar bastante a una esfera, pero estos 2 ejes vienen siendo prácticamente iguales, ya que es una superficie de revolución. Bueno, pues tenemos entonces, nos pedían la elipse del plano ecuatorial, y tenemos entonces, si le llamamos a los ejes, tenemos por ejemplo el eje, teníamos el caso de que eran iguales, pues tenemos esto mide 60.000, esto 60.000, y por tanto tenemos que este será una de las secciones polares, ¿no? Esta sección polar, pues como tenemos este eje y este, pues la ecuación de la elipse es esta, ¿no? O sea que el eje X tiene aquí esta medida, mientras que el eje Y tiene esta. Y en el caso del elipsoide, lógicamente, si ahora cogemos otro eje, el tercer eje, pues tendrá una medida también igual que esta, igual que 60.268, ¿no? Bueno, pues esta es la elipse que pasa por el eje polar, por un eje polar, ¿no? Mientras que esta era la circunferencia de la sección que pasa por el centro, ¿no? Bueno, pues es un caso de la ecuación de 2 secciones de Saturno, ¿no? Y luego también pues tendríamos, vamos a poner por último, considerando el elipsoide, que tiene esta medida de 60.000, ya redondeamos, esta medida de 60.000 y esta medida de 54.000. Entonces si a esto le llamamos z, entonces tendremos z al cuadrado y al cuadrado x al cuadrado más igual a 1, y aquí debajo pues 60.000 para x e y, 60.000 redondeando, y 54.000 y todos al cuadrado. Esa sería la ecuación por último del esferoide, ya que sabemos que si tiene 2 ejes iguales el elipsoide lo llamamos esferoide de Saturno.